Muy buenas tardes para todos y todas. En nombre de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa donde conoceremos los resultados del segundo estudio de tolerancia social e institucional frente a las violencias hacia las mujeres, liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y de ONU Mujeres. Nos acompañan en el día de hoy la consejera presidencial, la doctora Marta Ordóñez Vera, y la responsable del Programa de Construcción, Paz y Género en Desarrollo de AECID, Emilia Arredondo. Doctora Marta, usted tiene la palabra. Gracias, Mami. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial, especial para todas y para todos mis colegas. Los vuelvo a ver después de un mes larguito. Y pues lo que queremos hoy en realidad es hacer una presentación como muy técnica, ¿no?, de lo que ha pasado con esta encuesta. Y quiero compartir con ustedes que en el año anterior, en el 2014, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ONU Mujeres y AECID decidieron realizar una segunda medición de la tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres con el propósito de conocer los avances o los retrocesos en relación con la transformación o persistencia de los imaginarios, de las actitudes, de las prácticas que naturalizan y legitiman dichas violencias en 10 ciudades de nuestro país: Cartagena, Barranquilla, Medellín, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Popayán, Florencia, Villavicencio y Bogotá. El objetivo del estudio pues, es visibilizar el posicionamiento político y el abordaje integral de las violencias contra las mujeres que tienen los sectores de salud, que tiene el sector de educación, de justicia, de protección y los organismos de control, y complementar los conocimientos sobre la ruta crítica, específicamente los factores que inciden en la denuncia de las violencias por parte de las mujeres y el papel de las entidades del Estado en la atención y restitución de sus derechos. Sobre la violencia contra la mujer, que es lo que tenemos que explicar hoy, cualquier acción u omisión, ¿no?, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Unas definiciones básicas que debemos compartir serían la tolerancia institucional de violencias contra las mujeres y la tolerancia social de violencias también contra las mujeres. Entonces, ese conjunto de actitudes, de percepciones, de prácticas de los funcionarios públicos que pues favorecen, perpetúan la violencia contra las mujeres, incluyendo la omisión de los deberes estatales de restitución de derechos, de protección, de prevención y erradicación. Y sobre la tolerancia social de las violencias contra las mujeres, podemos mencionar un conjunto de hábitos, de actitudes, de percepciones y prácticas culturales que legitiman, favorecen, soportan y perpetúan esas agresiones que tanto daño le hacen a la mujer. Sobre la ficha técnica de esta encuesta, tenemos las ciudades que ya les mencioné. Sobre el universo de estudio tenemos tolerancia institucional, que sería con 1.095 servidoras y servidores públicos de entidades ubicadas en las 10 ciudades, objeto de estudio, que hacen parte de algunos de los 4 sectores gubernamentales: salud, educación, justicia, protección y organismos de control. Sobre la tolerancia social, 2.937 hogares ubicados en esas 10 ciudades antes mencionadas, y la fecha de la aplicación de la encuesta, noviembre-diciembre de 2014. Las entidades encuestadas, las que les mencioné, y pasamos entonces, acá están, en el PowerPoint pueden ver, y se les entregará, creo que ya les hicieron entrega de la encuesta, de tolerancia social, características de la muestra. Tenemos, de las características de la población encuestada, aparecen de 12 a 17 años, en edades de 18 a 59 años, y la otra es de 60 años en adelante.
El nivel educativo, pues el 24.2%, la mayor participación, secundaria completa. El 15% de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Aparecen en primer lugar Medellín, 25%. El segundo puesto o lugar lo ocupa Buenaventura con el 22%. El tercero, Pasto con el 20%. El cuarto lugar, 19% Florencia. El quinto, Bogotá, con 16% de esa situación de violencia hacia las mujeres. Los principales agresores, ahí en el comunicado creo que aparecen solamente el primer y segundo lugar, que son el padre y el exesposo, pero también aparece otro familiar, aparece el esposo actual, la pareja de ese momento, un desconocido, conocido, amigo, exnovio, padrastro, novio. Situación de las violencias contra las mujeres, el tipo de agresión, aparece. Tenemos entonces violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, agresiones con sustancias químicas, explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Sobre el porcentaje de mujeres víctimas según tipo de agresión, 60% gritos y humillaciones. Esa es la violencia psicológica la más marcada. Aparecen las amenazas con un 30%, los celos excesivos, el 17%, insistencia de saber dónde está, 14%, no consultarle para tomar decisiones, 12%, silencios prolongados o indiferencia, 10%. Sobre violencia física, 53% golpes, el 39% empujones, el 8% amenazas o heridas con armas. Yo podría decirles hoy que en realidad hemos avanzado, pero aún tenemos que trabajar en la atención y en prevención de violencias. La sociedad tiene que comprometerse a cambiar sus costumbres y también culturalmente. Ese cambio de chip es vital, es importante, pero hay que reconocer que hemos avanzado. El 8 de marzo no solo se debe conmemorar con flores ese día, el Día de la Mujer, con detallitos, con regalos, con chocolates, con dulces, sino con un compromiso real, absolutamente sincero, para que cambien esos comportamientos, esas actitudes violentas de los hombres hacia las mujeres. Ustedes tienen ya en sus manos el comunicado que cada uno usará como su medio así lo necesite, pero es en realidad una encuesta amplia, ¿no? Y pues hay muchísima información. Y antes de terminar, quiero compartir algunos datos. El primero, donde se evidencia un avance muy positivo, que es la creencia que dice que las mujeres se visten de manera provocativa, se exponen a que las violen, ¿cierto? En el 2009, el 59% de los colombianos encuestados estaban de acuerdo con eso que les acabo de mencionar. Y ya en el 2014, este porcentaje desciende al 37%. Miren ustedes. Es decir, que la reducción es del 22%. Otro dato positivo es que en el 2009 el 31% de la sociedad colombiana consideraba que una buena esposa debe obedecer a su esposo, así no esté de acuerdo con él. En el 2014 este índice fue del 19%. Estábamos en el 31% en el 2009 y ahora estamos en el 19%, es decir, que la reducción es del 12%. Algo que me preocupa es la incidencia que pueden tener en un proceso penal, sobre todo, es que el 11% de los funcionarios públicos piensa que si una mujer no opone resistencia, no se puede decir que fue una violación. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy, señoras y señores de los medios de comunicación, porque es una encuesta bien importante, bien significativa, y porque estamos muy próximos a esa conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, pues me parece importante divulgar, informar, compartir estas cifras que hemos obtenido en esta encuesta. Muchísimas gracias, buena tarde para todos. Abrimos este espacio para las preguntas de algunos de los colegas. Le cedemos la palabra a la periodista Francis Sepúlveda de CMI. Doctora,
Actualmente, ¿cómo es la legislación precisamente frente a este tipo de abusos, de violencia sexual y de violencia contra la mujer? ¿Cómo es esa legislación hoy actualmente? Miren, yo quiero compartir algo que tuvimos la oportunidad de vivir el lunes con la señora Bangura, que vino precisamente, es de Naciones Unidas, y esta representante de Naciones Unidas vino a reunirse y a visitar unas zonas bastante críticas de nuestro país para mirar qué era lo que estaba pasando, especialmente en el tema de la violencia sexual de la que son víctimas las mujeres en el marco del conflicto armado. Y ella nos decía que Colombia, en cuanto a normatividad, en cuanto a leyes, está muy bien. Ella tiene que rendir un informe en el mes de abril y ahí es donde precisamente nos va a decir qué es lo que pasa con todas esas leyes que tenemos, ¿no? Porque la normatividad existe, pero miren que al hacer la encuesta con los funcionarios públicos, pues nos encontramos con esta sorpresa de esos imaginarios que siguen aún muy arraigados, así hayan disminuido un poco. Lo importante es que las mujeres colombianas deben tener absolutamente claro que se les protege, que se les debe creer y que ellas siempre tienen que denunciar, ¿cierto? Ese es como el mensaje más importante, porque lo pueden hacer a través de las comisarías de familia, lo pueden hacer a través de la fiscalía, lo pueden hacer solicitar un examen de medicina legal, un examen forense, no solamente a nivel físico, sino emocional o psicológico también. Entonces, aquí el mensaje, digamos, importante hoy y a propósito de la fecha del 8 de marzo, es que las mujeres colombianas siguen siendo víctimas de mucho tipo de violencia, no solamente violencia sexual, maltrato emocional, físico, sino que cuentan con el Estado para creerles, para acompañarlas, para investigar, para hacer esas medidas de atención y de protección que aparecen en la normatividad colombiana. Esa sería pues la respuesta. Lo importante es que las mujeres nunca se queden calladas, que siempre denuncien y que crean en ese sistema de justicia, porque definitivamente toca hacerlo. Y los hombres inclusive pueden participar de todo este proceso, porque en eso consisten esas nuevas masculinidades, que los hombres están ahí también no solamente para dar ejemplo, para respetar, sino también cuando un hombre sabe que a una mujer se le violenta, se le agrede, se le irrespeta, tiene la obligación como ciudadano de denunciar. Continuamos con Juan Carlos Osa de RCN Televisión. Muy buenas tardes. La pregunta va en el sentido si hay puntos de comparación, de acuerdo a este estudio, si Colombia ha mejorado, ha empeorado, cuáles son los delitos que de pronto, los maltratos que ya sean psicológicos o físicos más se repiten. Sí, como lo dije, es importante reconocer que sí se ha avanzado, ¿cierto? Y eso es lo que está en los comunicados de prensa cuando comparamos qué pasó con un estudio que se hace en el 2009 y con este que se hace en noviembre y diciembre del 2014. Porque se ha disminuido. Miren que lo que les dije sobre ese 59%, cuando los hombres piensan que una mujer que es víctima de violencia sexual pudo haber sido víctima porque provocó esa situación por su forma de vestir, por ejemplo, ¿cierto? Eso ya ha disminuido y por eso les decía yo que tenemos un 22% que antes aparecía como un 59% y que ahora en esta nueva encuesta aparece el 37%. Y por eso también les mencionaba que en el 2009 el 31% de la sociedad colombiana consideraba que una buena esposa tenía que obedecer a ojo cerrado y fielmente a su pareja, a su marido, a su esposo. Eso aparecía en ese año, en esa época que se hizo la primera encuesta con el 31% y ahora aparece con un 19%, hemos bajado un 12%. Entonces eso quiere decir, además es que la inquietud es si se hizo en las mismas ciudades o en ciudades diferentes, no, fue en las mismas y al mismo grupo poblacional, entonces eso quiere decir que sí se reduce y que sí ha bajado. Por eso hace unos minutos les decía que hemos avanzado y que eso toca reconocerlo, pero que no se puede permitir que siga pasando y hay que seguirlo trabajando.
Sigue Michael Buitrago de Red Más Noticias. Gracias. Doctora Marta Ordóñez, ¿por qué Cali no está incluida en esta encuesta, ya que es una de las ciudades donde más se está presentando cifras de feminicidio? Se tiene un cálculo de cerca de 2.000 casos de violencia contra mujeres, más de 18 desaparecidas. ¿Por qué no se incluye a Cali, si es la capital del Valle, donde está pues tristemente golpeada por estas cifras? Y dos, ¿cómo estamos comparados en Latinoamérica frente al maltrato contra la mujer? ¿Estamos ocupando qué puesto? Gracias. Yo le pediría a Cecilia Barraza, que está aquí acompañándonos y que ha estado al frente de la consejería en este último tiempo antes de que yo llegara y me posesionara, que nos explique porque ella hizo parte del proceso de estas ciudades y repetir las mismas ciudades, Cecilia, sí, que fueron encuestadas tanto la sociedad civil como los mismos funcionarios públicos. Entonces es importante que usted nos explique por qué Cali no aparece en el estudio. Sí, hay que entender que esta encuesta compara resultados que se dieron ya en del año 2009. En el año 2009 no fue incluido Cali. Se trató de trabajar con ciudades pares. Por ejemplo, se tomó Tumaco, Buenaventura, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, tratando de hacer una comparación del comportamiento. No es una muestra que abarque a todo el país, pero la encuesta sí tiene carácter nacional. Otro punto que me gustaría aclarar con respecto a las preguntas que se hizo anteriormente, la encuesta no mide el comportamiento de los delitos, mide lo que piensa la sociedad colombiana y lo que piensan los funcionarios frente a la problemática de violencia. Es una encuesta de percepción, tiene la finalidad fundamental de saber qué nos está pasando como colombianos frente a la percepción que tenemos de la violencia. Por eso es importante ver que estos datos están tratando de dar una muestra generalizada del país de manera comparativa en ciudades que tienen comportamientos similares culturales. Sí. ¿Sí? Y sobre la ubicación de Colombia, si la comparamos frente con los a Colombia, en general, América Latina tiene estándares de violencia bastante altos. Colombia no es ajena a ello y no es un asunto de poder hacer un ranking de más o menos violencia. Los comportamientos delictivos frente a la violencia contra las mujeres son relativamente iguales en América Latina. Por decir algo, en promedio en América Latina cada 6 días muere una mujer a causa de un feminicidio por el hecho de ser mujer. Las cifras de violencia a veces se registran de distintas formas según cada país, pero en general los estándares de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja son muy parecidos en las tasas que hay en el comportamiento en América Latina. O sea, y además todos los países de América Latina tenemos las mismas leyes. En general son leyes muy parecidas porque están en el marco de la Convención de Belén du Pará, que rige como la normativa en materia de violencia para toda América Latina. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Cerramos con... gracias. Cerramos con Eduardo Hernández de Cable Noticias. Buenas tardes. Quisiera saber, según el análisis que ustedes hacen, a qué se debe esa reducción en los índices de tolerancia de violencia contra la mujer. Y aunque el estudio es 2009-2014, si se tiene alguna cifra de cuántos casos de violencia contra la mujer se han registrado en este año. Lo que pasa es que las campañas que se vienen haciendo y el trabajo que el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos sobre política pública vienen implementando desde hace 2 años ha sido muy fuerte y esas campañas en todo el territorio nacional se siguen haciendo desde siempre, no se ha parado. La información que yo tengo desde mi llegada a la consejería en realidad es que esa visita, ese trabajo de sensibilización en cada una de las regiones hace parte de las prioridades, no solamente del gobierno, sino obviamente de lo que tenemos que trabajar en la Consejería para la Equidad de la Mujer. Y yo me atrevería a decir, yo que vengo trabajando el tema de niñez desde hace muchísimos años, sobre los ataques a los niños, la violencia sexual, física, emocional, tratos crueles, humillantes y denigrantes, y cuando se habla y ya los medios cubren todos estos temas. Antes, yo como mujer de medios les aseguro que no era tan fácil como sucede ahora, que uno ve los titulares y hay 2, 3 casos de violencia hacia la población más vulnerada o más vulnerable. Entonces yo me atrevería a decir, en realidad, a responder que hace parte de todas esas políticas públicas de las que venimos hablando,
de toda esa normatividad de la que habla la señora Bangura, que estuvo visitándonos el lunes o el fin de semana, porque llegó el sábado, estuvo domingo, lunes, martes acá en Colombia, y tendremos muy en cuenta y estaremos muy pendientes de esa calificación que ella le va a dar a Colombia sobre el manejo y la atención de estos temas. Entonces, como les dije, la normatividad, las leyes están. El trabajo de sensibilización para intentar prevenir que esto siga ocurriendo, pues se sigue haciendo y de manera bastante fuerte, articulada, que tenemos que mejorar y que tenemos que seguir trabajando, obviamente que sí, ese es el compromiso, no solamente nuestro como Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, sino de todo el Gobierno Nacional y de cada una de las entidades que integran este gobierno y que lo que más nos interesa es sacar adelante todo el tema de prevención, de atención de abuso y de todo tipo de violencias hacia estas poblaciones vulnerables, hoy hablando específicamente del caso de la mujer colombiana. Gracias. Bueno, queremos agradecerles a todas y todos por haber aceptado esta invitación y esperamos nos volvamos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias.